Bienvenidos a este video sobre la literatura del Renacimiento en España. En este recorrido exploraremos cómo la literatura española floreció durante los siglos XV a XVII, convirtiéndose en una de las expresiones artísticas más importantes de su tiempo. Analizaremos en contexto histórico las características principales de la literatura renacentista y las obras más destacadas. Nuestro objetivo es comprender mejor la riqueza y la influencia de esta época dorada en la literatura española. Primero vamos a explorar qué es el Renacimiento. El Renacimiento nace en Italia como un puerta a la civilización clásica, al Imperio Romano y contra la oscuridad cultural de la Edad Media, una época en la que las artes, las ciencias y las humanidades habían perdido importancia. El gran representante del Renacimiento literario italiano es Francesco Petrarca. Durante el Renacimiento, España vivió una transformación clave en el ámbito político, la unificación de los reyes católicos. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1469 marcó el inicio de una monarquía fuerte. En 1492, con la conquista de Granada y la expulsión de los musulmanes, se consolidó el poder cristiano. Además, el descubrimiento de América convirtió a España en una potencia mundial. En el ámbito social, la sociedad estaba fuertemente jerarquizada, dominada por la nobleza y el clero. La Inquisición jugó un papel clave en la consolidación del catolicismo y la censura intelectual. En el ámbito cultural, España experimentó un auge en las artes y las letras con influencia del humanismo italiano. Se desarrollaron la literatura, la pintura y la arquitectura renacentista, destacando figuras como Miguel de Cervantes y el Greco. Este periodo marcó el inicio del siglo de oro de la cultura española. Después de 1492, España expandió su territorio con la exploración y conquista de América, controlando grandes recursos. Al mismo tiempo, se convirtió en una potencia en Europa, dominando los Países Bajos, en sur Italia y Portugal. Gracias a la riqueza colonial y un ejército poderoso, España alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVI. En segundo lugar, sobre la influencia del catolicismo, la expansión colonial y su impacto en la literatura. El catolicismo desempeñó un papel central en la política y la cultura española. La Inquisición se estableció para mantener la pureza religiosa, influyendo en la producción literaria y artística. La expansión colonial no solo enriqueció a España económicamente, sino que también trajo nuevas influencias culturales. En la literatura aparecieron crónicas de conquista y obras inspiradas en el contacto con el Nuevo Mundo, como las de Bartolomé de las Casas y Alba Núñez Cabeza de Vaca. Finalmente, sobre el desarrollo del español como lengua literaria oficial. Durante este periodo, el español se consolidó como lengua literaria y oficial del imperio. La publicación de Gramática de la Lengua Castellana en 1492 por Antonio de Nebrija marcó un hito en la normalización del idioma. La literatura española floreció con figuras como Garcilaso de la Vega en la poesía renacentista y Miguel de Cervantes, cuyo Don Quijote sentó las bases de la novela moderna.
La lengua española se expandió con la colonización y se convirtió en una herramienta clave de poder y cultural. Hoy hablaré sobre las principales características de la literatura renacentista española, un periodo que transformó la historia cultural de Europa. Un factor clave de esta transformación fue la invención de la imprenta de Gutenberg en 1455, que permitió la difusión masiva de obras literarias, facilitando el acceso a la lectura y promoviendo el paso de una cultura oral a una escrita. Este periodo estuvo marcado por el Renacimiento, un movimiento cultural profundamente influenciado por el humanismo. Este, a su vez, cambió radicalmente la manera de pensar y escribir de la época, al basarse en los ideales de las antiguas civilizaciones griega y romana. El humanismo exaltaba el conocimiento, el arte y la ciencia, y frente a la visión teocéntrica de la Edad Media, promovió una nueva concepción antropocéntrica en la que el ser humano se veía como el centro del universo. De este modo, las personas comenzaron a cuestionar las explicaciones divinas y a buscar respuestas en el mundo real, desarrollando su creatividad e intelecto, aunque sin abandonar por completo la fe en el cielo. En cuanto a la lírica renacentista, se divide principalmente en dos corrientes: la poesía amorosa, que sigue la tradición del amor idealizado, y la poesía religiosa, influenciada por la Reforma protestante. La poesía religiosa se divide en poesía ascética, que busca la perfección moral, y poesía mística, que describe la relación profunda entre el ser humano y Dios. En cuanto a la narrativa, encontramos 4 tipos decatados de novelas. Novelas de caballerías, donde caballeros valientes viven aventuras épicas, luchan contra enemigos y protegen a los débiles. Novelas pastoriles, que presentan historias de amor idealizadas entre pastores en paisajes idílicos. Novelas móricas, que narran aventuras entre cristianos y musulmanes, resaltando el honor y la tolerancia. Novelas picarescas, con un enfoque realista y crítico, mostrando la vida difícil de un pícaro que sobrevive, gracias a su astucia en una sociedad injusta. En el ensayo destacan diálogos, género literario que presenta debates entre personajes sobre temas filosóficos o humanistas. Crónicas, relatos históricos ordenados cronológicamente, muchas de ellas relacionadas con la conquista de América. Finalmente, el estilo del Renacimiento se caracteriza por su sencillez y naturalidad. Los autores emplearon una lengua sin adornos excesivos, reflejando un deseo de claridad y cercanía. En resumen, la literatura del Renacimiento refleja los valores humanistas y el auge de nuevas formas de expresión que aún hoy seguimos admirando. Es un testimonio del espíritu creativo y transformando de una época que marcó un antes y un después en la historia de las letras.
Durante el siglo de oro español, varios escritores dejaron una huella imborrable en la literatura. Sus obras reflejan el espíritu del Renacimiento y del Barroco, influenciando a la literatura hasta hoy. A continuación, presentamos algunos de los escritores más representativos de esta época y sus obras más importantes. Miguel de Cervantes, 1547 a 1616, fue escritor y soldado. Luchó en la batalla de Lepanto, donde perdió el mango de su mano izquierda. De ahí que tenga el nombre Manco de Lepanto. Como escritor, destacó como poeta, dramaturgo y novelista. Su obra maestra es Don Quijote de la Mancha. Junto a El Lazarillo de Tormes, forma parte de un boom de la narrativa renacentista y son para muchos el principio de la novela moderna. Garcilaso de la Vega, 1501 a 1536, fue un poeta renacentista. Su obra es toda poética y muy breve, pero de gran innovación para la poesía española de aquella época. Destacó por su poesía sentimental y dedicó gran parte de su poesía a Isabel Freire, una de las damas de reina. Santa Teresa de Jesús, 1515 a 1582, fue una escritora y monja que renovó la Iglesia Católica. Sus obras más importantes incluyen Libro de la Vida, una autobiografía donde narra sus experiencias místicas, y Camino de Perfección, guía espiritual para sus monjas. Fray Luis de León, 1528 a 1591, fue religioso y poeta. Su obra forma parte de la literatura ascética. Su traducción de Cantar de los Cantares, oponiéndose a la Contrarreforma, lo llevó a la cárcel. Entre sus obras destacan de los nombres de Cristo, escrito en prisión, y exposición del libro de Job, que empezó en la cárcel y concluyó poco antes de morir. San Juan de la Cruz, 1542 a 1591, fue religioso y poeta místico. Entre sus obras poéticas destacan los poemas Noche Oscura de Amar, Cántico Espiritual y Llamar de Amor Viva, que son poemas místicos. Durante el Renacimiento en España, la literatura reflejó la influencia del humanismo, la herencia clásica y la búsqueda de armonía. Autores como Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y Anónimo de Lazarillo de Tormes marcaron esta época con su poesía y prosa. Este movimiento sentó las bases de géneros y estilos que aún perduran. Los invito a descubrir su belleza y profundidad. Gracias por su atención.